Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. A exactamente 800 años de aquel primer Belén viviente realizado por San Francisco de Asís, en el cual introdujo al pueblo italiano de Greccio en el corazón del auténtico Belén, el Hogar de la Madre ha organizado por primera vez en Estados Unidos, y más concretamente en Jacksonville, Florida, un Belén viviente, transformando la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en otra ciudad de Belén. El santo de Asís había dicho: me gustaría representar al niño nacido en Belén y de alguna manera ver con los ojos del cuerpo las incomodidades a las que tuvo que enfrentarse debido a la carencia de cosas necesarias para un recién nacido, cómo tuvo que estar en un pesebre, tumbado en el heno entre un buey y un asno. Inspirados por este espíritu, el Hogar de la Madre en Estados Unidos se puso manos a la obra. Calculamos que un total de unas 500 personas, divididas en 7 grupos, vivieran la experiencia del Belén viviente. Alguna familia comentó que hizo el recorrido más de una vez y que cada vez sacaba algo nuevo. Todo empezaba en la iglesia parroquial, con una introducción y oración y villancicos durante el tiempo de espera hasta empezar el recorrido del Belén viviente, comentan las siervas del Hogar de la Madre, organizadoras del evento. Este Belén viviente consiste en 4 escenas de la vida de María y Jesús en torno a la Navidad. Las 4 escenas escogidas son: la Anunciación, las posadas con el censo en Belén, la aparición de los ángeles a los pastores y el nacimiento con la visita de los pastores y los Reyes Magos. Todo preparado con músicas, efectos de sonido y un narrador que ofrecía primero el pasaje de la palabra de Dios, una breve reflexión para aplicar la escena representada a nuestra vida actual y una oración para pedir al Señor y nuestra Madre ayuda para vivir las virtudes que se muestran reflejadas en las escenas. Los niños estaban enganchados todo el tiempo y los adultos parecían volverse niños, atraídos todos como si fuera a un imán, al misterio de la encarnación, de este Dios tan enamorado del hombre, que se hace niño para estar con él, enseñarle a amar y salvar su alma. La escena más especial fue la última, la del nacimiento del niño Jesús en Belén. Como Hogar de la Madre, queríamos asegurar el que estuviera claro el punto respecto al parto virginal de nuestra Madre. Como católicos, creemos que nuestra Madre fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y como miembros del Hogar de la Madre, estamos dispuestos a dar nuestra vida para defenderla a ella en este privilegio de su virginidad. Después de pensarlo mucho y rezar mucho al Espíritu Santo, iba tomando forma la manera apropiada de representar a su parto virginal. Pusimos una tela blanca delante del portal en el momento de hablar del nacimiento y jugando con luces y sombras se logró el efecto. Después del nacimiento se bajó la tela y María ya tenía a su hijo en brazos. Posteriormente lo depositaba en el pesebre. La reflexión fue tomada de los escritos de los padres de la Iglesia, que dicen que Jesús nació de María Virgen como un rayo de luz que pasa por una ventana sin hacer daño al cristal. El reparto, conformado por 110 personas, fue realizado entre personas de profunda fe, y esto se notó, continúan. Cuentan las fuentes franciscanas de aquel primer Belén viviente en 1223, que el niño Jesús resucitaba en el corazón de muchos que lo habían olvidado, y el recuerdo de él permanecía grabado profundamente en su memoria. Cuando terminó esa vigilia solemne, cada uno volvió a su casa lleno de una alegría inefable. Las personas que vinieron a nuestro Belén viviente de 2023 quedaron sobrecogidas. Algunos incluso lloraban de la emoción que experimentaban, pues también a ellos el niño Jesús les resucitó en el corazón esa noche. Desde Estados Unidos, animamos a todos a considerar introduciendo esta importante tradición en sus parroquias y pueblos. Cada alma necesita saber que Dios le ama tanto que se hizo niño por ella. No hay tiempo que perder, cuando tantos vagan sin sentido, no sabiendo que valen la sangre de Cristo. Como dice Santa Teresita del Niño Jesús, yo no puedo temer a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Nuestras noticias de hoy están enfocadas a la Navidad y comentaremos cómo se vive este tiempo en distintos lugares del mundo, tradiciones, alimentos, oraciones. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. En primer lugar, una oración de bendición del árbol de Navidad. Carta del niño Joseph Ratzinger a Jesús pidiendo 3 regalos por Navidad. Tradiciones católicas de Navidad en Latinoamérica. Pasaremos después a las noticias nacionales. Dulces navideños de los conventos, una tradición artesanal y espiritual. Así vive la Navidad Puy de Fou, España.
Y por último comentaremos algunas de las noticias de Navidad que también tienen lugar en la Santa Sede. La historia de los belenes por los museos vaticanos. El Belén del Papa Francisco. La Navidad de 1223. La Iglesia Católica alienta el uso de medios santos para acompañar el camino de preparación para la Navidad. Muchas familias cultivan la bella costumbre de colocar un árbol, natural o artificial, en un lugar visible de la casa y adornarlo con luces, estrellas y regalos. El árbol navideño. Pero, ¿qué significado cristiano tiene hacer esto? A continuación vamos a dar una breve explicación de su significado y la importancia de bendecirlo. Es aconsejable también colocar las figuras de la Sagrada Familia a modo de portal de Belén que nos recuerde el misterio que celebramos estos días. El árbol mismo nos trae a la memoria aquel árbol del paraíso, Génesis 2, versículos 9 al 17, de cuyo fruto prohibido comieron Adán y Eva, desobedeciendo a Dios. El árbol, como símbolo, puede evocar el origen de la desgracia en la que cayó el género humano, el pecado. No obstante, también puede recordarnos que fue prometido un Salvador, un niño que va a nacer de Santa María, el Mesías esperado que viene a traernos el don de la reconciliación. Las luces nos recuerdan que el Señor Jesús es la luz del mundo que ilumina nuestras vidas, sacándonos de las tinieblas del pecado y guiándonos en nuestro peregrinar de vuelta hacia la casa del Padre. La estrella. Así como en Belén hace 2000 años una estrella se posó sobre el lugar donde nacía el niño Jesús, guiando a los Reyes Magos, hoy una estrella corona el árbol recordando que el acontecimiento del nacimiento de Jesús ha traído la verdadera alegría a nuestras vidas. Los regalos colocados a los pies del árbol simbolizan aquellos dones con los que los Reyes Magos adoraron al niño Dios. Además, nos recuerdan cuánto amó Dios Padre al mundo, que entregó gratuitamente a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesús es el regalo más perfecto, el don más precioso. La oración de bendición la puede realizar el padre, la madre o cualquier otro miembro de la familia. Les ofrecemos como ejemplo esta. Bendito seas, Señor y Padre nuestro, que nos concedes recordar con fe en estos días previos a la Navidad los misterios del nacimiento del Señor Jesús. Concédenos, a quienes hemos adornado este árbol y lo hemos embellecido con luces, con la ilusión de celebrar la Navidad, que podamos vivir también a la luz de los ejemplos de la vida plena de tu Hijo y ser enriquecidos con las virtudes que resplandecen en su santa infancia. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. En 1934, Joseph Ratzinger tenía solo 7 años y escribió una tierna carta al niño Jesús en la que le pidió 3 regalos por Navidad. Reproducimos aquí parte de la carta en la que quien en 2005 se convertiría en el Papa Benedicto XVI le expresaba al niño Jesús cuáles eran los obsequios que le gustaría que le regalaran en esa Navidad de 1934. La carta la conservó su hermana María Ratzinger, ya fallecida, y fue encontrada en la casa que la familia tenía en la región de Baviera, Alemania, una zona marcada por la fe católica de sus habitantes. El sitio italiano Corazim informó que la carta fue hallada en 2012 cuando se realizaban trabajos de restauración en la casa donde nació Joseph Ratzinger, la localidad de Markland Inn, y que ahora es un museo. La carta está expuesta allí. Fue escrita en la caligrafía conocida como Sutterlin, un estilo de escritura alemana antigua que ya no se usa ni se enseña y que es difícil de leer incluso para quienes tienen el alemán como lengua materna. Querido niño Jesús, pronto descenderás a la tierra. Quieres traer alegría a los niños. También a mí me traerás alegría. Comienza la carta que escribió Joseph Ratzinger. Quisiera el Volksskott, una casulla verde y un corazón de Jesús. Siempre quiero ser bueno. Saludos de Joseph Ratzinger. Termina el texto. El Volksskott, misal del pueblo, es un misal en alemán que tiene una columna paralela en latín y que era usado en ese tiempo. Durante el tiempo de Adviento y de Navidad, los países de Latinoamérica celebran la llegada del Niño Jesús con diferentes tradiciones que unen la cultura local con este importante acontecimiento religioso. Misa de Gallo.
En varios países de Latinoamérica, las familias asisten a la Misa de Gallo, de origen europeo y llegada a tierras americanas con la evangelización, que se celebra antes de la cena de Nochebuena para conmemorar el nacimiento de Jesús. Es habitual que los fieles acudan a la celebración con las imágenes del niño Jesús, que luego colocarán en el pesebre para que sean bendecidas por el sacerdote. La gritería. Durante el tiempo de Adviento, en preparación a la Navidad, en Nicaragua hay una festividad especial. El 7 de diciembre se celebra la gritería, una tradición que se remonta a 1857 y se relaciona con la celebración de la Inmaculada Concepción. A las 18 horas, desde las iglesias se oye la pregunta: ¿quién causa tanta alegría? A lo que la comunidad responde: la Concepción de María. Mucha gente sale a las calles para gritar y cantar a la Virgen, y los templos permanecen abiertos durante la noche para recibir visitas. Las posadas. Las posadas son una tradición mexicana que se celebra entre los días 16 y 24 de diciembre y recuerdan las dificultades que pasaron San José y la Virgen María para hallar un lugar para el nacimiento de Jesús. En sus orígenes se realizaban en los atrios de las iglesias y en las capillas abiertas, donde los indígenas recibían las lecciones de catecismo. Para el siglo XVIII, las posadas en los barrios cobraron fuerza y se enriquecieron con el canto popular y otros elementos como los fuegos artificiales y el baile. La celebración comienza portando una vela con rezos y cantando villancicos. Al terminar de cantar, es tradicional que se rompa una piñata con un palo, lo cual significa la fuerza que le da Dios a los hombres para acabar con el pecado. Todo esto mientras se entonan canciones. En cada posada y hasta la noche de Navidad suele entregarse a los participantes un aguinaldo que consiste de dulces, galletas y frutas de temporada. Pesebres de paja. Un símbolo de la Navidad en Paraguay son los pesebres de paja, un aporte de la cultura guaraní a esta fecha en la que se conmemora el nacimiento de Jesús, recordando a su vez a las antiguas comunidades guaraníes que no utilizaban la piedra en sus techos. Junto al pesebre, los paraguayos colocan adornos, frutas de estación, pan y flores como ofrenda para el niño Jesús. En los jardines de las casas también se elaboran pesebres con plantas y ramas de árboles, donde se lucen guirnaldas de frutas que simbolizan la abundancia que ofrece la tierra en esta época del año. En Nochebuena, esos productos de la tierra se bendicen y se reparten a quienes se acercan a admirar el pesebre. Otra de las tradiciones vinculadas al pesebre es la de nunca dejar solo al niño Jesús, que siempre debe tener a alguien custodiándolo. La época navideña es dulce por sí misma, pero también lo es por sus tradicionales dulces navideños que solo se fabrican y consumen en esta fecha. Muchos de estos dulces tienen un origen conventual, es decir, son elaborados por las monjas de clausura, que viven una vida de oración y de silencio dedicadas a alabar a Dios y a servir a sus hermanos con sus obras de caridad. La elaboración de dulces en los conventos de clausura es una tradición que se remonta a la Edad Media, cuando las monjas aprovechaban los productos locales y las recetas que les llegaban de otros lugares para crear sus propias especialidades. Con el tiempo, estas recetas se fueron perfeccionando y transmitiendo de generación en generación, conservando el sabor y la calidad de lo artesanal. Los dulces de los conventos de clausura son muy variados y dependen de la región, del orden religioso y del gusto de cada comunidad. Entre los más conocidos se encuentran los turrones, mazapanes, polvorones, mantecados, roscos, yemas, trufas, pestiños, flores, alfajores, amarguillos, huesos de santo, suspiros, magdalenas, bizcochos, rosquillas, bollos, empanadillas, pastas, galletas, caramelos, confituras, mermeladas, jaleas, mieles, licores y muchos más. Estos dulces no solo son un deleite para el paladar, sino también para el espíritu, ya que llevan impreso el sello de la vida contemplativa, que es una vida de amor, entrega y sacrificio. Cada dulce es fruto de la oración, trabajo y caridad de las monjas, que ofrecen sus manos y su corazón para hacer felices a los demás. Cada dulce es una bendición, una gracia y una invitación a acercarse a Dios y a sus santos. Los dulces de los conventos de clausura se pueden comprar en los tornos de los propios conventos, donde se establece un contacto directo y discreto entre las monjas y los clientes, que pueden pedir también una oración o un consejo. También se pueden adquirir en las muestras y exposiciones que se organizan en algunas ciudades, especialmente en el tiempo de Adviento, para dar a conocer
conocer y apoyar la labor de los conventos. Además, existen algunas fundaciones y plataformas que facilitan la venta y distribución de los dulces de los conventos de clausura por internet, como en declausura.com, que ayuda a los monasterios y conventos de toda España a difundir la riqueza de la vida contemplativa y a contribuir al sostenimiento de los mismos. Del 2 de diciembre al 4 de enero, de la mano de Puy de Fou, España, se puede vivir una experiencia inolvidable cargada de fuertes emociones, con grandes espectáculos ambientados en Navidad para toda la familia. Numerosos espectáculos que trasladan a la época del nacimiento de Jesús ayudarán al espectador a abrir más el corazón en estas Navidades. Desde el cortejo de sus majestades los Reyes Magos, en el que todo es poco para la magnificencia de semejantes huéspedes. Las calles se engalanan a su paso. Mercaderes y tratantes se dan prisa en elaborar sus regalos, mientras los niños ensayan sus villancicos. 3 poderosos sabios se han detenido en estos parajes. Brilla sobre la Puebla real, pero aún no brilla del todo su luz. Mientras tanto, los Reyes Magos han decidido aguardar en la Puebla Real, donde hacen su entrada solemne. Traen regalos para el Niño Dios, oro, incienso y mirra. Entran con todo su séquito. El Belén contado por un heraldo celeste, un tanto vacilón, que relata cómo aquella noche, un 24 de diciembre, soplaba el matacabras y nadie, ni alma se avistaba por la calle, salvo aquellos 2 que iban de camino de Nazaret hasta Belén, y ella que estaba a punto de dar a luz. Con el relato del ángel, los hechos cobran vida. El nacimiento del Niño Dios y todos los milagritos que cambiaron el corazón de los habitantes de Belén, que hicieron de un ladrón un hombre honesto. Hasta coros de voces angelicales venidos de todos los rincones del mundo, que al compás de zambombas, panderetas y cascabeles deleitan con emblemáticos villancicos que nos trasladan a la más dulce infancia. O un mercadillo navideño donde la castañera remueve las brasas a la vez que prepara sus cucuruchos. Un pastor agita sus migas en una enorme cazuela y la abuela Daniela cocina sus suculentas gachas mientras el olor a chocolate y churros recién hechos del padre Damián lo inunda todo. El mercado navideño de la Puebla Real reúne mercaderes y tratantes de toda la comarca, ofreciendo también la posibilidad de degustar los mejores postres navideños en el horno de Beatriz, roscón incluido, o tomar un buen trago del alambique del Tuerto Miguel. Todo mientras se contempla las piezas más elaboradas de las mejores manos, puestos artesanos de antiguos oficios que se niegan a desaparecer y que ofrecen al forastero la oportunidad de aprender los secretos de su arte mientras espera la llegada de sus majestades los reyes. Y cuando llegan, ahí está la recepción real. Se aposentan en el castillo de Vivar, donde es su deseo recibir a todos los niños. Villanos y moradores, forasteros todos, id a ver a los reyes y contarles vuestros deseos, grita el pregonero, pues todos podrán acercarse y serán recibidos personalmente por los Reyes Magos. Se sabe que los primeros cristianos ya celebraban la Encarnación, tal y como indica un sarcófago del siglo IV que se conserva en los museos vaticanos. En él se pueden ver, tallados sobre la piedra, al niño en el portal, un buey, la estrella y la Virgen María. Este podría ser uno de los pesebres más antiguos de la historia. En los museos vaticanos se conservan distintas representaciones de la escena del nacimiento, y para mostrarlas a los visitantes, el equipo de la religiosa Emanuela Edwards, responsable de la oficina para las actividades didácticas de las colecciones pontificias, ha elaborado por segundo año consecutivo un recorrido especial sobre el sentido de la Navidad. Según cuenta la religiosa, los visitantes del año pasado comentaron que la iniciativa les ayudó a prepararse para la Navidad. La hermana Emanuela explica que especialmente los niños aprendieron con entusiasmo el origen de los personajes que encuentran en el pesebre. Para algunos de ellos era la primera vez que se enfrentaban a los relatos bíblicos del nacimiento de Jesús. La visita fue una verdadera obra de evangelización. El recorrido está disponible tanto en inglés como en italiano, y a lo largo del mismo se van relatando las distintas formas en las que se ha representado el portal de Belén a lo largo de los siglos. Una de las obras llama la atención sobre las demás: la adoración de los pastores de Bartolo di Freddi del siglo XIV. Aquí observa la religiosa: el Señor no está acostado en un pesebre, sino en un sarcófago envuelto en un sudario. La Virgen está vestida de negro, como si
si estuviera de luto. En la escena se representa la sombra de la cruz, ya que el Señor nació para morir por la redención del mundo. Hay pues alegría teñida de tristeza en esta interesante obra. Estamos llamados a meditar sobre el hecho de que este niño tiene una misión y el cielo, representado por los ángeles, se alegra de este acontecimiento. La muestra incluye arte paleocristiano, pero también dedica un amplio espacio a las obras maestras de la Pinacoteca y la Galería de Tapices, donde se destaca otra adoración de los pastores, representada sobre un fino paño y que pertenece a la escuela de Rafael, aunque fue elaborado en el taller del tapicero flamenco Pieter von Aalst en el siglo XVI. En el tapiz, San José indica al niño Jesús a sus humildes visitantes. Los pastores, por su parte, llevan al niño sus sencillos regalos. La luz de Cristo ilumina todo el establo. Él es la fuente de luz de la escena, porque como leemos en el Evangelio de San Juan, Él es la luz del mundo, indica la responsable de la Oficina de Actividades Pedagógicas de los Museos Vaticanos. El punto final del recorrido es nada menos que la Capilla Sixtina y su objetivo es introducir al espectador en el misterio de la Navidad, el momento en el que Dios se hizo carne. Creo que el primer Belén que realizó una gran obra de evangelización puede ser también hoy la ocasión para suscitar estupor y maravilla. Así, lo que San Francisco con la sencillez de aquel signo realizó permanece hasta hoy en nuestros días como una genuina forma de la belleza de nuestra fe, escribe Francisco en un texto inédito incluido en el libro El Belén del Papa Francisco, los personajes de la Navidad, publicado por la editorial Romana en 2023. El pontífice recuerda en el libro sus 2 visitas a Greccio, el lugar donde San Francisco de Asís inventó el pesebre en 1223, algo que dijo: también marcó mi infancia. En casa de mis padres en Buenos Aires nunca faltaba este signo de la Navidad, incluso antes que el árbol, anota. La segunda vez que visitó la provincia de Rieti, Italia, fue para firmar su carta apostólica, Admirabile Signum, sobre el sentido y el significado del Belén en la actualidad. En ambas ocasiones sentí una emoción especial que emanaba de la gruta donde se puede admirar un fresco medieval que representa la noche de Belén y la noche de Greccio. El pontífice propone la hermosura del signo del Belén para que el consumismo no secuestre a la Navidad. El Santo Padre indica que la grandeza está en la pequeñez, como se muestra en un epitafio de San Ignacio de Loyola. Cosa divina es no estar ceñido por lo más grande y, sin embargo, estar contenido entero en lo más pequeño. La preservación del espíritu del pesebre implica sumergirse en la presencia divina manifestada en lo cotidiano y simple, renunciar a lo seductor pero engañoso para discernir los caminos de Dios es crucial y el discernimiento un don que debe ser buscado constantemente en la oración. En la Navidad, según el Papa, 2 signos destacan: el cielo estrellado y la pequeñez de Dios. La estrella luminosa invita a tomar decisiones que llevan a contemplar a Jesús. La humildad de Dios se manifiesta en un niño nacido en un pesebre, no en el poder, sino en la humildad y la cercanía. El Belén, un evangelio vivo, provoca asombro y maravilla, comunicando su mensaje independientemente de su forma, siempre que hable a la vida. Este año los católicos tienen la oportunidad de obtener una indulgencia plenaria desde el 8 de diciembre hasta el 2 de febrero de 2024. Implica rezar ante un pesebre en una iglesia franciscana. La Conferencia de la Familia Franciscana solicitó esta indulgencia al Papa Francisco para celebrar el 800 aniversario de la Regla de San Francisco. El primer biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, describe la noche de Navidad de 1223, cuyo 8º centenario celebramos este año. Cuando San Francisco llegó, encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. La gente que se había congregado allí manifestó una alegría indecible, nunca antes experimentada, ante la escena de la Navidad. A continuación, el sacerdote celebró solemnemente la Eucaristía en el pesebre, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión no había estatuillas en Greccio. El Belén lo hacían y lo vivían los presentes, describe el Santo Padre. En el libro El Belén del Papa Francisco nos comenta: de modo particular, el pesebre es desde su origen franciscano una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación, explica el Papa. Y así es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. Continúa.
Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados. Mateo 25, del 31 al 46. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Les deseamos una feliz y santa Navidad. Hasta la próxima.